Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Para mí siempre es un placer poder venir aquí a la casa, ¿verdad? Me acuerdo cuando salimos, estábamos en ESEPA nosotros y, um, y salimos, yo les dije, es que esto va a ser como cuando uno se casa y se va y regresa a la casa de la mamá o el papá a tomar cafecito, ¿verdad? Siempre, entonces así me siento yo cuando vengo acá, cuando me invitan o puedo estar aquí con ustedes, como estoy visitando a la casa. Entonces, igual nuestra iglesia allá en CCI Seguidores de Jesús les mandan un saludo. eh, siempre los tenemos muy presentes, siempre estamos orando por ustedes y los jóvenes siempre preguntan por los jóvenes, que cuando hacemos algo otra vez juntos, ¿verdad? Así que esperemos que pronto. Pero vamos a orar para poner esta palabra en manos de Dios. Padre, gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Dios. Dios, y hoy estamos en este lugar, Dios, es porque reconocemos que te necesitamos, Padre Santo. Necesitamos de tu palabra, Padre. Hoy te pedimos que esta palabra sea de provecho para nosotros, Dios. Que esta palabra nos haga meditar, nos haga tomar cambios. Dios, muéstranos lo que tú deseas que nosotros cambiemos a través de tus palabras, Dios. Dios, perdona nuestros pecados, Dios. Dios, perdona aquellos pecados por los que no nos hemos dado cuenta que hemos cometido, Dios. Queremos llegar limpios ante ti, Dios, y necesitados de ti, Padre. Padre, gracias por este tiempo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En nuestra iglesia hemos estado, allá nosotros normalmente lo que hacemos es estudiamos libros, vamos versículo a versículo, muy parecido a como lo hacen ustedes acá, y hemos empezado a estudiar el libro de Corintios. Es un libro hermoso, un libro bonito, y cuando empezamos yo les decía a la iglesia, por un momento usted imagínese la iglesia perfecta, piénselo por un momento, ¿cómo sería una iglesia perfecta para ustedes? Difícil, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero podemos pensar, y la iglesia de Corintios era totalmente lo contrario a esa iglesia perfecta que ustedes estaban pensando. De hecho, alguien escribió de la iglesia de Corintios así, puso: experimenta continuas divisiones porque unos dicen que son de un bando y otros de otro. Al mismo tiempo, en un acto de inmadurez, ellos compiten para ver quién toma el liderazgo y no reconocen a sus líderes. También sostienen relaciones inmorales y practican el pecado sexual sin pudor. Otros, con el deseo de no participar de estas cosas, deciden dedicarse, estando casados, al celibato y se niegan unos a otros. Algunos de los hermanos abusan de las prácticas de su vida pasada, mientras participan en banquetes a otros dioses. Cuando participan en la cena del Señor, algunos de ellos se emborrachan con el vino de la cena y los más pudientes humillan con su comida a los más pobres. Del mismo modo, existe una lucha continua por mostrarse cada vez más espirituales, y sus cultos son una competencia para mostrar quién tiene más dones y habilidades. Y como si fuera poco, algunos tienen problemas para aceptar algunas doctrinas básicas como la resurrección de Jesucristo. ¿Qué les parece? Ajá. Esta era la iglesia de Corinto. Y entonces Pablo decide escribir a esta iglesia de Corinto. Pero a mí me llama la atención que
que esta es una de las cartas más instructivas que existe en el Nuevo Testamento. Nos da muchas instrucciones o a la iglesia de cómo la iglesia debe comportarse, de cómo la iglesia debe solucionar sus problemas, de cómo la iglesia tiene que hacerse santa. La encontramos en esta carta. Si hay algún problema en alguna iglesia, posiblemente esta iglesia también lo tenía. Y al tenerlo, también nos enseña cuál es la mejor forma de resolver esos problemas. Pero a mí una de las cosas que más me sorprenden de esta carta es que incluso con las características que acabamos de leer, también dice que era una iglesia en la que Dios estaba trabajando, en la que su espíritu estaba llevando a las personas a la madurez y en la que su gracia se estaba manifestando de alguna manera. Es más, nos dice que en esa iglesia había exceso de dones, que todo el mundo tenía dones en esa iglesia. Pero entonces podemos llegar a la conclusión, y esto es lo que nos recuerda, es que hoy en día las iglesias siguen subsistiendo solamente por la fidelidad de Dios. Y no por ninguna virtud que podamos encontrar o que podamos tener en nuestras iglesias. Por encima de nuestras faltas, por encima de nosotros, las iglesias siguen subsistiendo por la fidelidad de Dios. Y solamente por la fidelidad de Dios. Y con esta introducción, yo quiero que me acompañe usted hoy a 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 10 en adelante. Primera de Corintios 1, del 10 en adelante. Dice así la palabra de Dios: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otros yo de Cefas y otros yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen.
Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Amén, hermanos. Esto es un texto que nos recuerde, yo creo, y eso es lo que yo quiero que hoy nosotros podamos recordar, y le he puesto a esta prédica, volviendo a la locura y el poder de la cruz. Porque toda iglesia lo que necesita es la locura y el poder de la cruz. Nada más. Para sostenerse, para evangelizar, para llegar a otros, es lo que toda iglesia necesita. Y para eso también necesitamos estar unidos como iglesia. Necesitamos estar en un mismo sentir. Porque cuando el evangelio de la cruz, el evangelio de Jesucristo, deja de ser el centro de cualquier iglesia, es donde vienen los problemas. Hay divisiones, hay cosas que nos van a separar, porque el centro de toda iglesia tiene que ser Jesucristo. Algo pasó, de hecho, el 16 de febrero del 2017, había un vuelo entre la ruta entre Bombay y Londres. Esto es una historia real, entre Bombay y Londres. Eso fue famoso por lo que sucedió. Y lo que sucedió fue que en medio del vuelo, donde iban 330 personas, iban 15 tripulantes, hubo una alerta, porque se perdió el contacto con este avión. Y ustedes saben que en vuelos la comunicación es principal, o sea, todos se tiene que saber dónde está el vuelo, en qué momento, en todo momento, a ver si está llevando. Y fue tanto que se perdió la comunicación, no se sabía qué había pasado con ese vuelo. Entonces, lo que decidieron fue enviar 2 aviones Boeing de carga, de guerra, perdón, 2 aviones de guerra, a ver qué había pasado con ese avión. A ver qué había pasado con ese avión. Y estos 2 aviones de guerra pudieron encontrar
que iban en el camino correcto y todo por el estilo. Entonces lo que pasó fue que un avión de guerra se puso adelante de ese avión comercial y atrás también se puso otro avión de guerra y lo escoltaron hasta que llegó al aeropuerto. Aterrizó todo normal. Y el piloto estaba asustado. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, nada más vi que habían dos aviones, no había comunicación. Y después de hacer una investigación, lo que sucede es que, o lo que había sucedido es que el piloto de ese avión estaba en la frecuencia equivocada. Eso es cierto, ustedes lo pueden buscar. Estaba en la frecuencia equivocada. El avión no tenía ningún problema, no había ningún problema con la tripulación, no había ningún problema con la gente que iba ahí. Lo que había era un problema de comunicación. Porque el piloto estaba en una frecuencia y los de los aeropuertos y los de las bases de control estaba en otra frecuencia. Y esto que acabamos de leer es algo similar. Todos los problemas que nosotros vimos es cuando una iglesia o la iglesia no está en la misma frecuencia. Pasan cosas que no queremos que pasen. Y esto es lo que estaba sucediendo. Este mismo ejemplo. Entonces lo que podemos ver en el pasaje del texto es que Pablo recibe un informe. En los primeros versículos que leímos, dice que Pablo recibió un informe de la familia de Cloé, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, que la iglesia se había fragmentado, que la iglesia de Corintios se había fragmentado, podemos decir que hasta en facciones humanas o en grupos unos con otros. Y entonces Pablo recibe esta información y él decide escribir algunas soluciones para que esto no pase a más, para solucionar este problema. Entonces, si leemos todo Corintios del capítulo 1 al 4, lo que Pablo está planteando son 4 soluciones de cómo la iglesia, o qué tiene que hacer la iglesia para evitar que esto suceda o para corregir este problema. Y el primero, y nosotros hoy solo vamos a ver uno, y es poner la mirada en la cruz de Cristo. Todos tenemos que poner la mirada en la cruz de Cristo. Entonces, el punto número 1 que quiero está en lo que acabamos de leer, entre el versículo 10 y el 17. Entre el versículo 10 y 17 que acabamos de leer. Pero aquí Pablo lo que ruega es que todas las personas de la iglesia tienen que hablen una misma cosa y que no hayan divisiones, nos dice el versículo 10. Que no tiene que haber divisiones entre nosotros, entre los hermanos de la iglesia. De hecho, en el término griego para divisiones es echismata. Y echismata lo que significa es rasgar una vestidura. Rasgar una vestidura. ¿Y qué pasa cuando usted se rasga una vestidura? ¿Qué pasa cuando se le rasga la camisa? O se le rasga un pantalón. ¿Qué sucede con eso? ¿Tiene arreglo? Por más que sea buena cosiendo ahí, la abuelita o alguien, ¿verdad? Cuando se rasga y por más que usted intente, no tiene arreglo. Entonces, eso es lo que significa divisiones en este sentido. Y Pablo lo que está diciendo es, ustedes estén en un mismo sentir, tienen que pensar de una misma manera. Y lo que vemos en esos versículos es que la iglesia se estaba rompiendo porque preferían seguir personalidades individuales. La iglesia de Corintios estaba dividida, o se estaba dividiendo porque estaban siguiendo a personas y no a Cristo. Vea que algunos dicen, es que yo soy seguidor de Pablo, otros decían de Apolos, otros decían de Cefas.
O los más espirituales decían, yo no ninguno, yo soy de Cristo. Pero hacían su grupito, y eso es lo que dicen los versículos. Entonces uno dice, ¿por qué? También tenemos que entender que la iglesia de Corinto estaba muy influenciada por la cultura de ellos mismos. Y en esa cultura era una cultura muy inteligente, era una cultura muy estudiosa. Y muchos de ellos seguían a diferentes filósofos. Y se hacían grupos para seguir diferentes filósofos en Corinto, en la cultura. Algunos seguían a Sócrates, otros seguían a Platón, otros seguían a Aristóteles, pero era normal que hubieran esos grupos, y esos grupos normalmente defendían a su filósofo preferido, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que estaba pasando aquí es que la iglesia estaba dejando meter la cultura dentro de su iglesia. Entonces ya no estaban siguiendo ni a Sócrates, ni a Platón, ni a Aristóteles, pero sí seguían a Pablo, otros seguían a Cefas, otros seguían a Apolos, pero habían dejado que la cultura se metiera ahí. Y además estaban siguiendo a personas y no a Jesucristo, no a Cristo. Y entonces es donde Pablo escribe, y esto es un problema, Pablo les dice. Porque si hacen esto, lo que van a hacer es generar divisiones. Y conste, con esto yo no quiero decir que todos aquí tenemos que pensar lo mismo en cuanto a política, en cuanto a arte, en cuanto a ciencia. Cada uno de nosotros tendrá sus gustos. Por ejemplo, algunos somos sapricistas. Yo no pretendo que todos ustedes sean sapricistas. Si ustedes quieren sufrir, sean liguistas, está bien, ya es decisión de ustedes, ¿verdad? Pero no estamos hablando de ese tipo de pensamiento diferente, porque cada uno de nosotros tiene su propia personalidad, tiene sus propios gustos, ¿verdad? Aquí estamos hablando en la iglesia acerca de quién tiene que ser el centro en la iglesia. Y el centro tiene que ser Jesucristo. Y si el centro es Jesucristo, no vamos a perseguir a personas, sino vamos a perseguir a Jesucristo y vamos a predicar el evangelio de Él. Entonces Pablo aquí lo que está promoviendo, o lo que nos está diciendo en el punto número 1, está promoviendo la unidad de la iglesia y no la uniformidad. No significa que todos tenemos que ser iguales, pero sí tenemos que tener un mismo pensamiento de que Cristo es el centro, o tiene que ser el centro de nuestras iglesias. Y además, si Pablo lo dice, vea lo que dice el versículo 13. El versículo 13 lo que dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Y es lo que tenemos que tener cuidado. Al descentrar a Cristo, al quitar a Cristo del centro, alguien tiene que tomar ese centro. Y normalmente cuando eso sucede, son pastores o son líderes, y al final se sigue a ese líder y no se sigue a Jesucristo. Entonces aquí Pablo lo que nos aclara es que la prioridad de él no era crear un club de seguidores. Es más, por eso él dice, yo casi que si gracias a Dios yo no bauticé a casi ninguno de ustedes, para que no puedan decir que son de mi club. Porque Pablo lo que dice es, lo importante aquí es predicar el evangelio. Es predicar el evangelio. Es volver a predicar el evangelio de la cruz. Y pensando en esto, y cómo nos afecta hoy en día, yo creo que esto es algo que pasa mucho actualmente. No estoy diciendo que aquí, pero si lo vemos en general en el mundo, vemos hoy muchos cristianos siguiendo celebridades o siguiendo pastores famosos,
Basta con meternos un ratito a redes sociales y vemos el montón de gente que comparte frases, real chiquititos de pastores famosos. Y muchas veces ni se dan cuenta de lo que están compartiendo. Porque yo me he topado un montón que son barbaridades lo que están diciendo, más bien. Pero hoy hay un montón de famosos pastores que la gente los sigue a ellos. Y yo decía, no, esto no puede ser tan o no puede estar afectando tanto. Hace poco estaba en una reunión ahí con otros misioneros y estábamos hablando de y se levanta uno de estos misioneros y dice, sí, y estábamos hablando de la importancia de congregarnos. Y hace uno de estos, sí, o empezaron a preguntar, ¿y usted dónde se congrega? Y uno de ellos dice, sí, es que yo me congrego en la iglesia de Dante Gebel. Entonces, ¿cómo en la iglesia de Dante Gebel? Sí, yo me conecto todos los domingos en la mañana y veo el servicio por internet. Y era un líder importante dentro de una organización. Y yo decía, ¿cómo? Y yo no me cabía a mí en la mente, ¿verdad? Para él eso ya era congregarse. Y para él eso era ser parte de la iglesia, ¿verdad? Y así pasa mucho. Lastimosamente después del COVID eso sucedió mucho también. Hay gente que prefiere ver la iglesia en pijamas y en pantuflas y sin bañarse, ¿verdad? Que venir a compartir de hecho he hablado con algunos pastores que nos visitan de Estados Unidos ahí por el trabajo que nosotros hacemos en Renuevos, y algunas iglesias han tomado la decisión de no hacer más en vivos de los videos en Estados Unidos, porque si no la gente ya no se estaba congregando. La gente ya no se estaba congregando porque preferían estar desde la casa. Y eso yo creo que es algo que tenemos que tener cuidado. Porque aquí Pablo en ningún momento nos está diciendo que no nos congreguemos, más bien es que estemos en la iglesia y que dentro de la iglesia estemos en un mismo sentir. En un mismo sentir. Y en ese mismo sentir es lo que va a ser la unidad entre nosotros. ¿Y en cuál mismo sentir? En el sentir de Jesucristo como el centro. Y si eso no está ahí, es cuando la iglesia se puede quebrantar. Pero si Cristo es el centro, es muy, muy, muy probable que sea una iglesia unida. Y esto es lo que Pablo les está recomendando, número 1, a esta iglesia de Corintio. Es lo que les está recomendando. Y entonces usted dice, ok, Pablo nos recomienda que estemos en un mismo sentir. Que estemos en un mismo sentir, en unidad, y que Jesucristo sea el centro. ¿Sí? ¿Y cómo podemos hacer eso? Eso nos lo dice en los versículos del 18 al 31. Eso es lo que nos dice, o lo que nos explica. ¿Cómo lo logramos? Con la sabiduría que viene de Cristo. Es la única forma que podemos lograrlo, con la sabiduría que viene de Cristo, porque la sabiduría que viene de Cristo siempre va a producir unidad. Siempre va a producir unidad. Y en estos versículos del 18 al 31, lo que vamos a ver es que muchas veces el mundo lo que busca es prestigio. El mundo está buscando prestigio. Estas celebridades cristianas, como yo le llamo ahora, lo que están buscando es prestigio. No buscan otras cosas, lo que están buscando es prestigio. Y esto lo veíamos en la iglesia de Corintio también. Es más, los judíos no estaban buscando prestigio, pero los judíos, como lo dice el versículo 22, lo que demandaban eran señales milagrosas. Los judíos no estaban interesados en sí en Jesucristo, sino en cuáles señales milagrosas se veían.
Los griegos, ahí mismo lo dice el versículo 22, lo que buscaban era sabiduría intelectual. Entonces unos buscaban milagros, otros sabiduría intelectual. Pero ¿saben algo? El plan de Dios rompe todos estos esquemas. El plan de Dios rompe estos esquemas de buscar señales milagrosas, de sabiduría. Porque vea lo que dice el versículo 21. Este sí quiero que lo leamos. Versículo 21. Lo que dice es así: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante ¿qué? Mediante la locura de la predicación a los que creen. No ocupamos milagros, no ocupamos sabiduría intelectual. Lo que ocupamos es la palabra de Dios. Eso es lo que ocupamos, la palabra de Dios. ¿Y por qué habla locura de la palabra de Dios? Porque para el Imperio Romano, un Dios crucificado era el colmo del ridículo y era una debilidad total. Sin embargo, ese mensaje, el débil, es el poder de Dios para salvación. Porque es la cruz, es la resurrección de Jesucristo. Más vea lo que dice el versículo 26. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. El 27. Pero Dios escogió, esta versión que estoy leyendo aquí, que es NBI, lo pone, dice: pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Yo siempre he pensado, si estas celebridades cristianas no leen esto, ¿verdad? Pero es que aquí lo que nos recuerda es que nuestra identidad y posición no depende de nuestros logros, no depende de nuestros estudios, no depende de cuánto nosotros sabemos, sino de Jesús, sino de que Él nos ha dado la sabiduría, la justificación, la santificación, la redención, y eso es lo que nos da valor a nosotros, y es lo que nosotros tenemos que estar basados. Ahí es donde nosotros tenemos que estar, porque lo que nosotros necesitamos para esa unión de la iglesia, para que la iglesia trabaje bien, es estar unidos en el pensamiento, en el conocimiento de Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. Y la cruz nos recuerda eso, porque delante de la cruz todos somos iguales. Delante de la cruz todos somos iguales. ¿Y sabes qué somos delante de la cruz? Pecadores necesitados de su gracia. Eso es lo que todos somos. Delante de la cruz no importa sus cuentas bancarias, no importa lo que usted tenga, no importa sus títulos, no importa lo que usted haya estudiado, no importa nada. Delante de la cruz, todo lo que somos pecadores necesitados de gracia. No importa los títulos, como le digo, que usted tenga. Usted puede tener títulos académicos y estar a la par de alguien que apenas sabe leer y escribir, que los dos tienen la misma necesidad. Pero lo que tenemos que entender es que si estamos en Cristo, somos verdaderamente sabios. Si estamos en Cristo, somos verdaderamente sabios. Yo creo que usted pueda pensar en esta. Si tu conocimiento, o si usted conoce a alguien que su conocimiento lo vuelve orgulloso, esa persona todavía no ha entendido el mensaje de la cruz. Si tu conocimiento te vuelve orgulloso,
aún no has entendido el mensaje de la cruz. Y en Jesús estamos completos, no nos falta nada. Toda nuestra identidad está ahí. Y es algo que debemos recordarnos todos los días. Que necesitamos a Jesús y el mensaje de Jesús. Y hace poco pasó algo en nuestra iglesia que me recordó esto. Este año mi esposa Chivo y yo tuvimos la oportunidad de ir a una capacitación de CCI en Estados Unidos sobre evangelismo. Entonces, cuando regresamos, hicimos un taller de evangelismo también a nuestra iglesia. Entonces, lo invitamos, hacemos la convocatoria y todo, y llego yo a abrir la iglesia y a preparar todas las cosas, y lo primero que me encuentro son como 20 niños para ese curso. Y ya llega la hora y yo, ¿y dónde están los adultos? ¿Dónde están los adultos? Y al final llegaron como 7 adultos nada más, pero teníamos como 20, 25 niños. Y fue lo primero, y yo, ¿y ahora qué hacemos? No, vamos a dar ¿qué importa? Vamos a dar el curso. Y dimos el curso, enseñamos ahí varios técnicas de evangelismo. Pasamos y parte del curso es pasar al frente primero entre nosotros a hacer lo que acabamos de enseñar. Y llego yo y ya pasan todos los niños. Y ni uno lo hizo como nosotros lo habíamos dicho. Ni uno. Todos lo hicieron al revés. Al revés lo hicieron. Y yo dije, no, pues, los adultos tuvieron que haber entendido. Pasamos de los adultos y tampoco. Al revés, todo lo que ni uno lo hizo bien, en ningún momento. Y le hago, no, repasémoslo, hagámoslo otra vez. Y lo volvimos a repasar en ese mismo instante. ¿Verdad? Y hicimos prácticas y todo, pasé como 5 aleatorios al frente y adivinen qué, ninguno lo hizo bien. Y parte final del taller es ir a ponerlo en práctica, afuera, ahí, de una vez vamos a poner en práctica lo que aprendimos. Y me acerco yo a Chivo y le digo, amor, ¿qué hacemos? Lo que tenemos son un montón de niños, y como 5 o 7 adultos, y ninguno de los 20 y resto que están saben hacerlo bien. ¿Qué hacemos? Me dice, no, hay que hacerlo, que vayan. Entonces lo que hicimos fue pusimos como 5 o 4 niños por un adulto, y vayan, porque es ir a las calles y lo que se topen, y ahí usted lo evangeliza y les presenta el evangelio. Y cuando regresan, yo pensando ahí, orando, y vamos a ver qué sucede. Y cuando regresan, empezamos a ver, y en 30 minutos que habían salido estas 27 personas, 8 aceptaron a Jesús. Uno de ellos, que se toparon a un muchacho en una parada de buses, los niños con esa persona, y oraron por él. Y al finalizar de orar por él le dice, es que mi oración en la mañana fue que alguien hoy orara por mí. Y ellos oraron. El domingo siguiente llega una persona nueva a la iglesia que no la conocía yo. Entonces me acerco a saludarle y de todo. Digo, ¿y quién la invitó? Y se vuelve y me dice, aquella niña que está allá me invitó ayer, porque eso lo hicimos sábado y eso era domingo. Ayer, ¿verdad? Y entonces, ¿y por qué cuento eso? Para mí fue un golpe, porque me recordaba que no es lo que sepamos, no es la sabiduría, sino es Dios el que trabaja. Estos chicos, estoy seguro que no lo hicieron bien, no lo presentaron de la forma en que nosotros pensábamos que se tenía que presentar, pero lo presentaron. Y de esas 8, creo que 4 o 5 han seguido fieles en la iglesia desde que salieron.
Y eso, cuando yo preparaba esta prédica, eso me recordó a mí eso. Porque es que lo que necesitamos, o me recuerdo varias cosas, pero una es que lo que nosotros necesitamos es a Jesucristo. Y que Él sea el centro y que Él va a utilizar lo que nosotros tengamos. Él utilizó lo que estos niños tenían. Y yo estoy seguro que estos niños tenían ganas. Estaban deseosos de salir. Los adultos iban con vergüenza. Los adultos iban con vergüenza. Los adultos decían, no, no, y ahí venía una señora y los niños, vamos a esa señora. Y los adultos, no, no, porque yo la conozco. A los adultos les dio vergüenza. Los niños iban felices con lo que ellos tenían, con el poco conocimiento que tenían. Pero tenían a Cristo. Y eso es lo que se necesita. Y eso es lo que lo que cuando lo leía yo decía, wow, es cierto. Y al final cuando hablamos de evangelismo, de misiones, se nos olvida que al final lo que nos dice es que la mies ya está lista. Lo que se ocupa son los obreros nada más. Nosotros encontramos 20 obreritos, obreritas que fueron, pero la mies ya está lista. Como yo siempre lo digo, como usted baje el mango maduro del árbol, no importa. Algunos lo bajan a pedradas. Algunos lo bajan con un palo. Algunos se suben a bajarlo. Pero la mies ya está lista. Lo que tenemos que hacer es salir y compartir el mensaje del evangelio. Y aquí no es, no tengo conocimiento, no sé cómo hacerlo. No. Aquí la Biblia es lo que nos dice. Y es esa unidad, cuando estamos unidos, cuando Cristo es el centro, Dios nos va a utilizar con lo que usted tenga. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Y esa es la sabiduría, como les decía, el punto número, la sabiduría que viene de Cristo, es la que produce esa unidad. Es lo único que va a producir esa unidad. No es su conocimiento, no es qué tan bueno es usted, no es cuántos cursos ha llevado usted, es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo. Porque saben, la sabiduría que viene de Cristo produce humildad. ¿Y sabe qué produce la humildad? Unidad. Entonces, esto es lo que Pablo les está recomendando a la iglesia de Corintio. Eso es lo que les está recordando. Y el punto número 3, y el último está en los versículos del 2, capítulo 2, del 1 al 5. Porque el mensaje de Cristo garantiza la unidad. Pablo en este capítulo 2 nos recuerda que él, cuando escribe, venía llegando de Corinto. No, mentira, Pablo recuerda su llegada a Corintio más bien. Él venía de Atenas. Cuando él llega a Corinto, él venía de Atenas. Eso lo podemos ver en Hechos 17. Y Pablo lo que dice es, él había usado un discurso muy intelectual. En Hechos 17, Pablo nos dice que él había utilizado un discurso muy, muy intelectual en el Areópago de Atenas. Pero cuando él llega a Corinto, una metrópolis llena de oradores profesionales, Pablo toma otra decisión. Pablo toma una decisión radical. Y vea lo que dice el versículo 2 del capítulo 2. ¿Cuál es esa decisión de que Pablo toma? Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Aquí Pablo lo que dice es, yo no traje aquí, puedo dar un discurso muy intelectual. Puedo hacerlo porque ya lo hice. Lo hice en el Areópago. Ahí lo hice. Pero aquí he decidido no traer ese discurso, sino enfocarme
en Jesucristo y a este crucificado. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. No usó palabras persuasivas de humana mucha sabiduría, sino que predicó con temor y temblor, permitiendo que el Espíritu Santo demostrara su poder. ¿Para qué? Y la respuesta está en el versículo 5. Para que la fe de ustedes, para que la fe de la iglesia, para que la fe de los que lo escucharan, para que la fe de los que volviéramos a leer esto años después, no estuviera fundada en la elocuencia de un hombre, sino en el poder de Dios. Sino en el poder de Dios. Uno de los peligros que encontramos hoy en día es convertir los púlpitos en plataformas de entretenimiento. Más hoy los púlpitos muchas veces se convierten en esta palabra que a mí no me gusta para nada, pero está de moda, el coaching motivacional. Ahora muchos dejan de ser pastores, muchos dejan de ser líderes y son coach. Soy coach de vida. Soy coach de sabiduría, algunos dicen. Y eso es lo que están enfrentando. Hoy los jóvenes también, ¿qué buscan? Buscan cultos con humo, conciertos, luces. Pero cuando llega la palabra se aburren, se duermen. Hay gente que paga un montón de dinero por ir a escuchar estos coaching. Y si usted se da cuenta, muchos de esos no están como Jesús en el centro. No son cristocéntricos. Más, muchos ni tocan la palabra de Dios. Pero ahí hay un montón que los están siguiendo. Y ese es el peligro que hoy corren muchas iglesias, corren nuestros jóvenes. Se corre con la inteligencia artificial. Hace poco leí un documento que decía que el mayor uso de la inteligencia artificial era para tomar decisiones propias. La gente agarra su teléfono, Gemini, y dice, mira, es que los jóvenes, hay dos muchachos, uno me gusta así, otro me gusta de esa manera. Usted me podría decir cuáles son los pros y contras de cada uno para ver con cuál me quedo. Suena vacilón, pero es cierto. Eso están haciendo los jóvenes hoy en día. Hace poco nos pasó a Chio y a mí. Alguien llegó y nos pidió un consejo. Ya esta es una persona adulta, una persona estudiada, es abogada. Y nos dice, es que yo quiero que ustedes me aconsejen en una situación personal de ella. Nosotros sí, claro, y ya nos cuenta cuál es la situación. Y nos dice, pero bueno, les voy a confesar algo. Ayer se lo pregunté también a inteligencia artificial. Y nos enseñó la respuesta que la inteligencia artificial le había dado. Le había dado los pros, los contras, que si ella tomaba esta decisión, estas consecuencias podían ser, que si tomaba esta otra decisión, esta era otras consecuencias que podía tener. A eso hemos llegado. Y son los peligros que nosotros estamos enfrentando. Y tampoco hay que matar la inteligencia artificial ni nada por el estilo. Creo que son buenas herramientas, se le pueden sacar provecho a estas herramientas. Pero nunca
pueden llegar a ocupar el lugar de Dios. Y ahora hasta para las prédicas es súper. Un día me llegó un anuncio y me decía, ¿te gustaría tener una asistente? Y era una IA para pastores. Usted paga y es una IA para pastores. Y usted mete la información con las características de la iglesia, más o menos. Usted mete la cantidad de personas, usted mete todo, usted mete cuáles son los temas que usted quiere dar. Y ella le da hasta las prédicas que usted tiene, que usted puede preparar. Usted nada más llega y la lee y ya está en sus prédicas. Imagínense. Y además, hasta le hacía un calendario de visitas para que usted pueda ir a hacer visitas a los miembros de la iglesia. Por una X suma de dinero. Pero imagínense lo que eso significa. Eso es una ofensa para muchos de nosotros. ¿Verdad? Pero ese es el problema, y esas son cosas que tenemos que cuidarnos nosotros. Tenemos que cuidarnos. Y no podemos perder nunca de vista que Jesucristo sea el centro. Que Jesucristo tiene que ser el centro. Y nunca tenemos que confiar o que todo lo que somos esté basado en lo que nosotros somos, en lo que nosotros sabemos, sino en lo que Dios hace a través de nosotros. No podemos confiar en nuestras capacidades para debatir. Es lo que Dios hace a través de nosotros. Como me lo enseñó con ese montón de niños. Es lo que Dios hace a través de ellos, no por el conocimiento. Porque recordemos que el Evangelio es la única herramienta capaz de transformar un corazón. El Evangelio es la única herramienta capaz de transformar un corazón. Entonces, cuando nosotros entendemos que el mensaje puro de Jesucristo crucificado, resucitado, hoy vivo, garantiza que nuestra fe permanezca firme. Y si nuestra fe permanece firme con Cristo en el centro, va a ser una iglesia unida. Va a ser una iglesia unida. Y eso es lo que Pablo está pidiendo a esta iglesia, que estaba llena de divisiones, que estaba llena de gente que seguía. Pablo lo que les dice es: déjense de varas, déjense de estar siguiendo a esta gente, enfóquense en el mensaje de Cristo, enfóquense en el mensaje de la cruz. Y eso es lo que hoy también Dios nos está pidiendo a nosotros. Enfoquémonos en el mensaje de la cruz y trabajemos unidos como iglesia, estemos unidos como iglesia en un mismo sentir. Y yo sé que ustedes trabajan unidos, pero también tenemos que estar alerta para no dejar que estas cosas nos lleguen a afectar aquí. Entonces hoy los 3 puntos que hemos visto es: número 1, seguir a hombres por encima de Cristo divide y destruye iglesias. Seguir a hombres por encima de Cristo divide y destruye iglesias. Ese fue lo primero que vimos. Es poner a Cristo en el centro. 2,
El mensaje de la cruz de Jesucristo resucitado va a destruir nuestro orgullo. Va a destruir nuestro orgullo porque nos recuerda que todo lo que somos se lo debemos a Él. Todo lo que somos se lo debemos a Él. Entonces, este mensaje cristocéntrico es el que destruye nuestro orgullo, nos llena de humildad y nos recuerda que frente a la cruz todos somos iguales. Frente a la cruz todos somos iguales. Y el tercer punto es que mantener el Evangelio en el centro de nuestra vida personal, en el centro de nuestra vida congregacional, es la única garantía de paz y unidad. Es la única garantía de paz y unidad. Cuando mantenemos el Evangelio de Jesucristo en el centro de nuestras vidas, es la única garantía de paz y unidad. Y esto no es sencillo, pero es lo que Dios nos llama. Esto es lo que Dios nos llama. Y yo quiero invitarlo a que hoy, cada uno de nosotros, podamos examinar nuestros corazones. A ver si existe algún resentimiento o barreras entre nosotros, opiniones secundarias o hasta de preferencia humanas. Y tal vez eso nos ha afectado, nos está afectando. Que usted pueda examinarse. O que tal vez por algunos momentos o en algunas circunstancias no hemos puesto a Cristo en el centro de nuestras vidas. No hemos puesto a Cristo en el centro de nuestras vidas. Y muchas veces ponemos otras cosas que no son malas en el centro de nuestras vidas. Recuerdo cuando hace unos años atrás salió esta canción, el centro de todo es Jesús. Y hermano, nosotros todavía no habíamos llegado a CSI. Y el pastor, yo me recuerdo, Freddy, tomó varios prédicas para hablar de esto, de que Jesús es el centro. Y él decía, tenemos que tener cuidado cuando cantamos esta canción, porque a veces lo cantamos y realmente no lo vivimos, que Jesucristo no es el centro de nuestras vidas. Y me recuerdo súper bien, en aquel tiempo, Caleb estaba recién nacido. Caleb tenía unos poquitos meses de nacido. Era nuestro primer hijo. Entonces, respirábamos casi que para él y por él, ¿verdad? En ese instante. Y cuando Freddy predicó sobre esto, yo sentí que Dios me hablaba a mí. Y me decía, en estos momentos has puesto hasta a tu hijo delante de mí. Y yo decía, pero esto no... Yo decía, pero no es malo, tengo que cuidarlo, tengo que tratar de que sobreviva, ¿verdad? Tengo que lograr que sobreviva. Es una responsabilidad grande. Pero hasta eso, ¿verdad? Y lo hemos logrado, ya tiene 12 años y todavía está vivo y por ahí anda, ¿verdad? Pero hasta eso muchas veces cosas buenas que nos pasan nos puede quitar el centro que es el Jesucristo de nuestras vidas. Y es lo que yo quiero que hoy usted pueda pensar. No sé si pasamos. Y
Y que usted pueda pensar, que usted mismo pueda cerrar sus ojos un momento. Y lo primero es, si Jesucristo no está siendo el centro de nuestras vidas, si Jesucristo no está siendo el centro de nuestras vidas, todo lo que esté alrededor no va a estar bien posiblemente. Puede aparentar estar bien, puede parecer que todo camina correctamente, pero no va a estar bien. Y también si hemos dejado de lado eso y han habido cosas que no estemos provocando unidad, no solo aquí en la iglesia, sino en nuestra familia, en nuestro trabajo. ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas Dios me está hablando hoy que tengo que cambiar para que Él sea el centro? Y si es el centro, va a haber unidad. Y si va a haber unidad, no va a haber divisiones. Así que es un tiempo entre usted y Dios. Dile a Dios que nos muestre qué tengo que cambiar, qué tengo que mejorar, para que Él sea el centro. Él siempre nos habla. Y si Él es el centro de sus vidas, alábelo. Y si es el centro de sus vidas, dele gracias por quién es Él, por lo que Él ha hecho. Es un tiempo entre usted y Dios. Si hay que pedir perdón, es tiempo para hacerlo. Dile: Dios, perdóname. He puesto esto delante de ti. Y hoy me comprometo a quitarlo y darte el lugar que te corresponde. Dios, he tenido actitudes que no son las mejores. Es donde Dios te dice: pídele perdón. Y Dios es bueno, hermoso para perdonarnos, pero que haya un compromiso de cambio, que haya un compromiso de hacer las cosas diferentes. Si usted quiere hacer este compromiso que necesitamos de Dios, quiero invitarlo a que usted se ponga de pie y que cantemos juntos y que usted le alabe a Dios. Hasta que conoce a su Salvador.
como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Y fuimos alcanzados Por su gran amor, por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. hoy nos acercamos sin temor. Sin temor, Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. y ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Padre, gracias. Dios, gracias, Padre. Dios, y ayúdanos, Dios, a que tú seas el centro de nuestras vidas, Dios. Que tú seas el centro de nuestras vidas, Dios. Y entendemos que si tú eres el centro de nuestras vidas, Dios, va a haber unidad en nuestro hogar. Va a haber unidad en la iglesia. Va a haber unidad con otras iglesias, Dios. Padre, ayúdanos, Dios, a quitar todo aquello que estorbe, Dios, para que tú seas el centro, para que tú seas lo más importante, para que tú seas lo principal, Dios, en nuestras vidas, Dios. Que día a día podamos entender que tú eres lo que necesitamos, Dios. No necesitamos nada más. Padre, te necesitamos a ti, Dios, porque solo tú bastas, Dios. Te necesitamos, Dios. Dios, y hoy te entregamos todas aquellas cosas que están quitando tu lugar, Dios. Y solo usted sabe cuáles cosas son en tu caso. Pero entrégueselas hoy a Dios. Dios, hoy te entrego todo aquello que esté quitando, pero póngale nombre, que esté quitando ese lugar, Dios. Porque queremos una iglesia unida. Queremos una familia unida, Dios.
y queremos hermanos unidos, Dios. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Dios, hoy oramos para que esta palabra, Dios, haga eco en nuestras vidas, haga eco en nuestros corazones, Dios. Que nos haga pensar, Dios, durante esta semana. Pero más que pensar, Dios, nos haga tomar decisiones, Dios, para acercarnos más a ti y que tú seas el centro siempre de nuestras vidas, Padre Santo. Padre, gracias por este tiempo, Dios. Gracias por esta iglesia hermosa, Dios. Oramos por los pastores de esta iglesia, Dios. Oramos por Arturo y Carol, Dios, por sus hijos, Dios. Sabemos el esfuerzo que ellos hacen, Dios. Hoy te pedimos que tú los bendigas de una manera especial, Dios. Hoy te pedimos, Dios, que tú los abraces ahorita donde ellos estén, Dios. Dios, gracias, Dios. Dios, y bendice a cada uno de los miembros de esta congregación, Dios. Hoy oro, Dios, para que ellos tengan todo lo necesario, Dios. Para que en sus casas no haga falta lo necesario y lo que ellos necesitan, Dios. Oro por nuevos trabajos, Dios. Dios, abre puertas, Padre Santo. Dios, y que que somos tus hijos, Dios, veamos tu mano de bendición sobre nuestras vidas en esta nueva semana, Padre Santo. Padre, gracias por este tiempo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Está, hermano, cierre sus ojos, vamos a hacer la oración final. Señor, usted es bueno, usted es fiel, Señor, ayúdanos esta semana, Señor, a ponerte como centro, Señor, no solo dentro de la iglesia, Señor, sino en nuestra vida diaria, Padre. Lleva con bien, Señor, a cada familia aquí, Señor. Te pedimos que usted nos cubra, Señor, y nos bendiga, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, familia.